Bendiciones, iglesia. Confieso que ahora mismo me gustaría tener la lámpara de Aladín para decirle, sácame de aquí. Pero yo sé que estar aquí hoy es el cumplimiento de la promesa de Dios en mi vida. Amén. Yo, por muchos años, no meses, yo he huido del propósito de Dios. Pero llega un momento en que Dios te lleva a los procesos y que ya no tienes para dónde huir y tú tienes que ir en la dirección que Dios te pone, porque tú ya no puedes ni a la derecha ni a la izquierda, ya te cierra todo y tú tienes que decir, ahora yo tengo que ir por aquí, ahora ya no hay más cómo huir. Y eso es lo que yo dije al Señor, si es tu propósito, amén, ya no lucho más en contra. Haga lo que tú quieras en mi vida, amén. Yo quiero que los hermanos abran sus Biblias en el libro de Segundo Reyes, el capítulo 5, y vamos a leer algunos versículos, amén. Si me ven llorando, hermano, no os preocupéis, yo soy sin llorona, amén. Dice así la palabra de Dios en Segundo Reyes capítulo 5, vamos a leer el versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Yo creo que todos nosotros que estamos aquí hoy ya hemos escuchado bastante sobre el profeta Eliseo. También ya hemos oído hablar de Naamán. De este libro de Segundo Reyes también ya hemos escuchado mucho, ¿verdad? Algunas prédicas. Y yo quiero hoy hablar un poquito con vosotros respecto de este tema. Eliseo, él fue uno de los profetas grandes de aquel tiempo, de los mayores profetas de Israel. Él era el sucesor de Elías. Él recibió la doble porción del Espíritu, porque Elías le dijo que si él le viera subir al cielo, recibiría la doble porción. Y Eliseo recibió porque vio. Amén. Él tuvo una gran influencia también en la política en Israel y Siria, porque era el gran imperio de aquel tiempo. El rey Ben-Hadad, rey de aquella época, cuando tenía que consultar a Dios, él lo hacía a través del profeta Eliseo, porque era un profeta reconocido en su tierra, en su país. Amén. La unción que cargaba Eliseo era una unción, un poder, una autoridad tan grande que dice la Biblia en Segundo Reyes, el capítulo 3 y el versículo 20-21, nos relata que después que murió Eliseo, pasado aproximadamente un año, se murió otro hombre. Y mientras lo llevaban al sepulcro, las personas que lo llevaban se dieron cuenta que venían bandas armadas de moabitas y huyeron. Y en la huida ellos arrojaron el cuerpo del muerto en el sepulcro donde estaba Eliseo. Pero el poder y la autoridad que él cargaba, este hombre, era tan grande que cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, muerto a más de un año, revivió y se levantó y salió por sus propios pies. Tamaña era la autoridad que cargaba Eliseo, que aún después de muerto resucitó otro muerto. Si Eliseo existiera, hermano, en la época de Eliseo, si existiera Facebook, si existiera Instagram, Twitter, ¿no? Todo eso, Eliseo sería la bomba. Eliseo sería aquel profeta que todo el mundo quería traer a su iglesia. Él sería el más grande que hubiese aquí. Todos nosotros queríamos una foto con Eliseo. Y así era Eliseo. Naamán, por otro lado,
Él era el jefe del ejército de Siria. Él era alguien importante, que era reconocido. Él iba a las batallas, a las guerras, él enfrentaba a los gigantes. Él al final hacía parte del mayor imperio como jefe de aquel tiempo. Él era, hermanos, alguien que él logró algo que difícilmente alguien logra en los días de hoy, que es Naamán. Él logró ser amado por su rey. El rey amaba a Naamán, y también el pueblo honraba a Naamán. Difícilmente hoy en día nosotros logramos agradar a la clase noble y a la clase de plebeyos. Difícilmente nosotros vamos a agradar a nuestro jefe y a los empleados. Difícilmente vamos a agradar a los líderes y a los liderados. Difícilmente hoy en día logramos hasta mismo agradar a nuestros hijos a la vez, porque siempre uno va a salir enfadado. Uno quiere rojo, otro quiere amarillo, uno quiere verde, otro quiere blanco, uno quiere café, otro quiere leche. Difícilmente vamos a lograr lo que logró Eliseo, porque él era un hombre bueno. Eso dice mucho al respecto del carácter también de Naamán. Amén. Con todas las características que tenía Naamán, jefe del ejército de Siria, batallador, guerrero, iba a la guerra, defendía su pueblo, defendía su nación. Él no entró en la historia sagrada por sus logros y victorias. Naamán solo entró en la historia sagrada por su condición, porque él tenía lepra. Naamán era leproso. ¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad crónica. Ella afecta los ojos, las vías respiratorias y la piel. Y como si eso no es poco, Naamán, y no solo él, sino los leprosos de aquella época, tenían que convivir con la discriminación por su condición, por su enfermedad, siendo que la lepra no se contagia por dar la mano, por un abrazo, pero aún así la gente leprosa sufría la discriminación en aquella época, y hasta mismo en los días de hoy, porque si vemos a alguien leproso, automáticamente pensamos, si me acerco a él, me va a contagiar, y automáticamente le colocamos en un lugar que ellos tienen que estar alejados de toda la gente. Amén. Pero a simple vista, Naamán y Eliseo, ellos son los protagonistas de lo que acabamos de leer. Pero hoy yo no vengo a hablar ni de Eliseo ni de Naamán. Hoy yo vengo a hablar de otro personaje. Hoy yo vengo a hablar de una niña que no tuvo nombre, porque el escritor no quiso hacer ni mención de su nombre, tamaña importancia que le dio. Pero su historia es contada hasta hoy, en los días de hoy. No interesa si tienes nombre o no, no interesa si tienes posición, tu historia va a ser contada de generación en generación. Amén. Aquella niña, ella fue llevada a la casa de Naamán para servirle como esclava a su mujer. Ella seguramente cuando estaba allí trabajando, cocinando, limpiando, arreglando las camas, escuchando también las conversaciones, porque al final trabajaba en la casa de Naamán. Seguramente esa niña se dio cuenta del problema que tenía Naamán. Seguramente se dio cuenta de su dolor y de su sufrimiento. Entonces ella decide, en la condición de esclava, traer sanidad al que le convirtió en esclava. Ella decidió hacer la diferencia. Ella fue capturada. ¿Sabe lo que estamos viendo hoy en día? El conflicto que hay en Israel. Cuando encendemos la tele, vemos la gente siendo capturada, la gente siendo muertas, otros que cuentan que vio sus amigos, sus padres, sus hijos siendo muertos. Esa niña vivió eso. Esa niña pasó por eso. Ella fue llevada, capturada. Ella no llegó a la casa de Naamán por opción. Ella fue obligada a estar en la casa de Naamán y servir como esclava. No fue una opción, era obligación, sí o sí. Amén. Lo que yo quiero decir
hermanos, hoy es que muchas veces lo que nosotros llamamos de tragedia, Dios va a usar para llevarnos a lugares en que nosotros jamás íbamos a llegar por nuestra condición, por nuestra nobleza. Entonces Dios va a coger lo que tú dices es tragedia y transformarlo en escenario de milagro, en escenario de testimonio y de victoria. Amén. Ella llegó a la mujer de Naamán y le dice: mira, mi señora, en Samaria hay un profeta, y si Naamán va hasta allí, él va a ser sanado de su lepra. También dice mucho de la mujer de Naamán, porque ella fue hasta Naamán y le dijo lo que la esclava le había dicho. Hoy en día no damos muchas veces crédito hasta lo que dicen nuestros hermanos. ¿Quién dirá? A los esclavos, ¿verdad? Ella llegó y le dijo: si él va hasta Samaria, Dios va a hacer un milagro en su vida. Ese hombre va a ser sanado. La mujer va hasta Naamán, le cuenta, el Naamán llega hasta el rey, le dice lo que pasó. Resumiendo, Naamán va hasta el profeta Eliseo, no le recibe Eliseo, manda a su siervo. En el principio, Naamán no quiere hacer lo que le dice Eliseo, porque le dice que se metía en el río Jordán 7 veces. Pero porque a él, ¿por qué no quería entrar Naamán allí? Porque le parecía muy poco cerca de quién era Naamán. Pero al final otro siervo le dice: pero si te hubiera pedido cosa más grande, tú no habías hecho, cuanto menos bañarte en el río 7 veces. Entonces Naamán entra y es sanado de su lepra. Amén. Nosotros también podemos cambiar la vida de alguien. Nosotros también podemos ser instrumento de milagros en la vida de otras personas. Y para que eso pase, no es necesario que yo tenga un cargo, una posición, fama o influencia. Para que eso pase, yo solamente necesito dejar ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios va a crear la oportunidad en el tiempo y en la hora correcta. Amén. Leyendo la palabra, que yo ya la tenía hace muchos meses, que Dios ya me había dado la palabra, hace muchos meses. Y yo decía: Señor, ¿qué nombre le doy a esa prédica? Y yo no sabía qué nombre. Y yo buscando, y yo decía: este no, ese tampoco. Pero hoy yo quiero llamar a este tema esclava pero libre. Amén. Y con ella yo aprendí algunas lecciones, aprendí algunas cosas, y yo quiero pasar eso hoy a la iglesia, lo que yo aprendí con ella. En primer lugar, esa niña nos revela la sanidad mental que ella tenía. Ella tenía aproximadamente entre 12 o 13 años, porque cuando decimos muchacha, se refiere a alguien que aún no llegó a la adolescencia. Entonces ella tenía 12, 13, 14 añitos. Ella era una niña. Ella no tenía lo que hoy nosotros, maturidad como nosotros. Ella era una niña, 12, 13 años, pero ya es un ejemplo de fe. Amén. Ella perdió sus padres en la guerra, porque de 2, 1, o sus padres murieron en la guerra, o ella no les volvería a ver, porque ella fue capturada. Ella fue sacada de su país, porque ella de Siria. Ella era de Israel, perdón, y le capturaron y le llevaron hasta Siria. Ella perdió su casa, sus amigos, sus papás, su vida, todo ella perdió. Ella también fue llevada a fuerza a Siria, y ella perdió algo que a todos nosotros nos gusta tener. Ella perdió su libertad. Ella ya no tenía libertad. Ella era como un objeto en las manos de su Señor. Ellos harían con ella lo que ellos querían. Si era esclava aquí, amén. Si mañana no, amén. Si mañana te quiero ahorcar, te ahorco. Ella tenía dueño.
ella era un objeto cualquiera. Amén. Pero esa niña que con todo ese panorama y en su condición, todo lo que ella pasó y con razón, podría en esas circunstancias ser una niña amargada, ser una niña llena de ira, llena de resentimiento, llena de venganza. Pero esa niña, ella decidió renunciar a todo eso. Ella decidió ser portadora de milagros. Ella decidió traer milagro a aquel hombre que era el responsable de su sufrimiento. Era la víctima trayendo cura a su verdugo. Básicamente eso. Amén. Y entonces ella decidió traer a Naamán cura. Y yo ahora te pregunto, ¿y si somos tú y yo? Hubiéramos hecho lo mismo. ¿Tú crees que nosotros le habíamos ido hasta Naamán y decir, Naamán, en la condición de esclavos, pongamos ahora en la piel de esa niña, un esclavo. Naamán, ¿sabe qué pasa? Allá en Samaria hay un profeta y él te sana de esta lepra. Ves allá, corre, él te va a sanar. ¿Tú crees que nosotros hubiéramos hecho eso? ¿Tú crees que nosotros hubiéramos sido portadores de milagros para Naamán? A lo mejor sí, pero yo creo que no, porque quizás nosotros hubiéramos quedado calladitos, no hubiéramos dicho ni media. ¿Sabe qué es lo que hubiéramos hecho? Por mí, ese se muere, ojalá se pudra su piel y su carne, porque eso es poco cerca de lo que él me ha hecho. Pero ella no. Ella fue un instrumento de milagro. Con ella nosotros aprendemos también que en la vida va a haber momentos difíciles, marcas que la vida nos va a traer, nos va a generar días difíciles, días duros, días de dificultad, que en la vida nosotros vamos a tener heridas, pero que no podemos permitir que estas heridas nos paralicen. Cicatrices, hermanos, marcas, heridas, no es un señal de vergüenza. Estas cicatrices, la que ella tenía, lo que tú y yo tenemos muchas veces, no es un señal de vergüenza. Cicatrices nos enseña cuántas veces nosotros hemos peleado y hemos logrado salir con la victoria. Eso es lo que nos demuestra nuestras cicatrices. Y entonces en esta noche yo te digo, no tengas vergüenza de enseñar tus cicatrices. No tengas vergüenza de contar por qué tienes estas cicatrices. No tengas vergüenza de decir lo que Dios ya hizo por ti. Amén. Ella físicamente es esclava, pero su mentalmente, ella siempre fue libre. Y eso me demuestra la sanidad mental que tenía esa niña. Amén. Hay tanta gente que la miramos y aparentemente es libre, ¿verdad? Pero en nuestro medio hay tanta gente esclava de sí mismo. Hay tanta gente que está siendo todos los días atormentados en su corazón. Y yo declaro en nombre de Jesús que todas las cadenas se rompan, que todas las ataduras caigan por tierra, que eres libre. Tú eres libre en Cristo Jesús. Amén. Dejemos de pensar en las cosas viejas. Lo pasado, pasado es. Empezamos a caminar hacia las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque si Dios prometió,
Él es fiel para cumplir cada palabra, punto por punto. Amén. La segunda lección que yo aprendí de ella es: no esperes compasión de tus enemigos, porque ellos no tienen. Esa niña, ella no esperó nada de Naamán, ni de la casa de Naamán, ni de la mujer de Naamán, ni de dónde estaba. Ella no esperó palabras de cariño, ella no esperó ninguna actitud de ellos. Ella no esperó que Naamán dijera: hija mía, estas cosas pasan, eso es la guerra, así es la vida. No. ¿Sabe por qué? Porque ella no necesitaba eso para ser instrumento de Dios. Ella no necesitaba que él le diera tapitas en las espaldas y decir: tráeme el milagro, hija. No, ella no necesitó de eso. Ella sabía dónde tenía que ir y ella hizo lo que ella tenía que hacer. Ella no necesita recibir nada a cambio para ser una fuente de milagros. Y yo te digo en esta noche: no esperes ayudas de quien no tiene nada que darte. No esperes, porque no tiene ayuda, no tiene, tú no vas a recibir nada. Mejor que eso, seas tú la voz de esperanza para ellos. Seas tú el que tiene respuesta del cielo para aquellos que un día te hicieron daño. Seas la llave para sacar de la cárcel a aquellos que un día quisieron meterte en la cárcel. Seas tú la bendición. Bendiga sin esperar nada a cambio, porque si Dios te capacita, tú también estás capacitado para ayudar a otros en sus batallas. Amén. Nosotros tenemos que aprender una cosa: nosotros seremos usados en la hora menos esperada para ayudar a aquellos que nos desearon el mal, aquellos que nos humillaron. Ellos van a necesitar de ti y de mí. ¿Por qué? Porque el propio Dios se va a encargar de traerlos cerca de ti. Y ellos van a necesitar de tu ayuda, ni que sea para que le abras una puerta, ni que sea para prestarle una llave para sacar la rueda de un coche, ni que sea para prestarle un boli para apuntar un versículo. Pero Dios les va a traer para cerquita de ti. Y ahora podemos pensar: Dios lo va a traer para cerca de mí, para exaltarme, porque para demostrarle que Dios es fiel en mi vida, como Dios me usa. Mira todo el daño que me hizo, mira ahora dónde estoy. No. Dios no va a usarles para eso. Dios no va a traerlos para cerca de ti para eso. ¿Sabe por qué Dios va a traer? Porque Dios hace estas cosas para probar el carácter de Cristo que hay en nosotros, para que tú y yo seamos probados y manifestemos que en nuestro corazón prevalece la fe, la esperanza y el amor. Es para probar mi carácter, es para probar tu carácter, porque el carácter de ellos Dios ya conoce. Como son, Dios ya conoce. Todo lo que ellos hicieron, Dios también ya conoce, pero con ellos Dios no tiene compromiso, Dios tiene compromiso contigo. Amén. En tercer lugar, yo aprendí de esta niña a seleccionar nuestros relacionamientos, nuestras amistades. Esta historia nos demuestra que tener a nuestro lado personas que son bendecidas también nos da acceso a la bendición. Esa niña ya podía venir de cualquier otro país, pero ella viene de Israel, pueblo santo, nación santa, pueblo separado, escogido, lavado, redimido en Cristo. Amén. Y ahora yo te pregunto: ¿quién son tus mejores amigos?
Ponte en tus deditos, los 3 mejores, los 4, los 5. ¿Qué es lo que estos amigos hacen por ti? ¿Ellos te acercan al propósito de Dios o ellos te alejan al propósito de Dios? Cuando tú tienes un problema, ellos son la fuente que te ayuda a salir del problema, o ellos te meten en el problema. Cuando te falta algo, ellos te ayudan o ellos te dicen, no tengo, busca otro. ¿Quién son tus amigos? ¿Con quién te relacionas? ¿Por qué? Amigos en el día de la alegría, en el día de fiesta, en la comida del domingo, amigos para ir de viaje, para ir a la playa, hermanos, nos encontramos en cualquier momento. Simplemente levanta la mano y dice, ¿quién quería a mi casa comer? Todos los hermanos van. Pero ¿sabe cuándo conocemos nuestros amigos? Cuando nos metemos en una cama de hospital, cuando el médico dice no hay solución, cuando tu hijo está en las drogas y tú dices no sé qué hacer, y tu amigo llega y te dice yo tampoco sé, pero yo voy a sentarme a tu lado y vamos a llorar juntas. Yo tampoco sé cómo vamos a lograr que tenga alimento en tu casa, pero juntas vamos a lograr encontrar la solución. ¿Quién son tus amigos? ¿Con quién te estás relacionando? Cuando tú necesitas, cuando tú te alejas del propósito de Dios, ¿qué es lo que están haciendo tus amigos? ¿Te están acercando a tu propósito o te están diciendo tú no sirves para eso? Cuando tú llegas aquí en la iglesia con una ropa, tus amigos te dicen que guapa o te dicen no te quedó bien. ¿Eso es amigo? No, eso no es amigo. Porque si es amigo de verdad te dice no te quedó bien, pero mira hermana, vamos a poner un cinturoncito aquí, vamos a poner una zapatilla allá y se va a quedar mejor de cómo está. Eso es amigo de verdad. Amén. Buscamos a amigos que nos acerquen al propósito de Dios. Amigos que nos enseñen, que nos levante el ánimo. ¿Eso es hipocresía? No, no es hipocresía, hermanos. Porque si tenemos amigos de verdad, Él también nos va a confrontar. Nos va a confrontar en la palabra. Y me va a decir, hermano, yo te quiero mucho. Yo te amo, pero te equivocaste aquí. Eso está mal, eso no es así, eso no agrada a Dios. Lo que tú estás haciendo no agrada a Dios, no es conforme a la voluntad de Dios. Eso es amigo. Eso es amigo de verdad. Amén. Nosotros somos propiedad de Cristo. Cualquier relacionamiento que nos aleja del Padre no es bueno. Cualquier relacionamiento. Ay, hermana Isabel, pero ella es mi amiga de la infancia, chismosa, que Dios mío, pero es mi amiga, no sirve. Ay, hermana, pero ella siempre está aquí, allá, coge una conversación aquí, llega ahí, distorce, no sirve. No sirve, porque o somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. Encima del muro no podemos estar. Entonces, selecciona tus amistades. Lo que no sirve para Dios tampoco sirve para ti. Amén. En cuarto lugar, la vida espiritual de esta niña, ella estaba por encima de su vida emocional. Eso es tremendo, porque en las condiciones de esa niña, ella fue una persona que pasa por lo que esta niña pasó, obvio, le afecta en la vida, lo emocional. Seguramente ella lloró, seguramente ella se desesperó, porque a quien le gusta ser llevado a fuerza, a quien le gusta ir a lugares donde tú no quieres ir, a nadie, ¿verdad? Seguramente su vida emocional fue afectada, porque nosotros no somos de hierro. Va a haber circunstancias en que nos vamos a quedar ahí triste, dejadito a un lado, nos vamos a nuestra habitación y no queremos ver a nadie, y eso es normal, porque en la vida existen momentos como ese. Nosotros no somos fiesta todo el día.
Porque si nos dice que servir a Cristo es eso es mentira, hermano. Servir a Cristo no es solo fiesta, fiesta todo el día. Servir a Cristo también es renuncia. Servir a Cristo también es hacer lo que yo no quiero, pero yo sé que Dios quiere. Por mí misma, yo estaría sentada en el banco, ahí en la silla. Es cómodo, ¿verdad? Estar en la silla y escuchar a los demás. Yo estoy aquí porque es propósito de Dios. Yo estoy aquí porque es el proceso de Dios en mi vida. Amén. Y en nuestras vidas muchas veces estamos colocando nuestro lado emocional por encima de nuestra vida espiritual. ¿Cómo así? Nosotros dejamos que el miedo, el dolor, la tristeza, las cosas del día a día afecte nuestra vida espiritual. Y esa niña me recuerda a alguien. Me recuerda lo que está escrito en Lucas 23:33, que dice así. Lucas 23:34, perdón. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que Jesús dijo. Nuestra vida espiritual debería estar por encima de la vida emocional, porque nosotros conocemos los principios bíblicos, conocemos la palabra de Dios. Inclusive, el mismo Jesús que nos dice en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También en Lucas 6:35 nos dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando nada de ellos, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los malos e ingratos. Nosotros estamos haciendo eso. Nosotros estamos amando a nuestros enemigos. Nosotros estamos perdonando a quien nos ha ofendido. Nosotros estamos ayudando a quien un día nos hizo daño. Así debería ser nuestra vida espiritual, pero muchas veces no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfadamos, nosotros difícilmente vamos a lograr hacer el bien. Porque cuando nos enfadamos, hermanos, perdemos los papeles. Ya no sabemos muchas veces ni lo que decimos. Decimos cosas y luego decimos: no, yo no dije. Sí, ¿qué dijo? Pero no pensaste antes de hablar. Y ¿sabe por qué ¿sabe por qué nos pasa eso? Porque muchas veces nos enfadamos tanto, porque muchas veces dejamos de cerrar la boquita. ¿Sabe por qué? Porque nosotros damos más lugar a las emociones. Y cuando el emocional empieza a estar por delante del espiritual, por más que nosotros conocemos la palabra de Dios, no conseguimos colocarla en práctica. Y es por eso, hermanos, que nosotros ya no vivimos milagros en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestras heridas, nuestras debilidades se hicieron mayores que nuestra fe. Amén. Yo confieso a los hermanos que es un tema que a mí no me gusta hablarlo, porque como dije al principio, yo estoy en la etapa del proceso. Yo aún no llegué a mi destino final, yo estoy empezando, yo estoy en mi proceso. Y yo, hace más o menos 1 año y medio, más o menos, ¿no? Empezó el proceso en mi vida. Si lloro, no os preocupéis, yo estoy en mi proceso. Amén. El año de 2022, yo siempre digo a mi familia y a mis amigos, fue uno de los años, si no el año más duro de mi vida. En el mes de febrero, del mes de febrero hasta el mes de octubre
yo perdí 5 personas de mi familia. Yo perdí a 2 tíos, yo perdí a mi cuñado, yo perdí al papá de mi hija y yo perdí a mi hermana. Mi hermana falleció en el mes de abril, el 22 de abril. Y en el día que me llegó una llamada, yo me acuerdo hasta hoy, yo estaba sentada en mi cama, Tony estaba en Sevilla, era como las 12 de la noche. Mis hijos estaban cada uno en su habitación y yo estaba sentada en mi cama haciendo ganchillos, porque es algo que a mí me gusta hacer, ganchillo. Y me sonó el teléfono y era mi hermana que vive en Brasil. Y yo pensé, termino de hacer ese punto y le llamo, porque así es el ganchillo. Si dejas un punto ya tienes que volver todo al principio. Y en ese momento que tardaba 1 minuto, ella me llamó, no le cogí el teléfono, me manda un mensaje: llámame urgente. Mi hermana no me habla así. Y yo le dije, aquí pasa algo. Y yo ya el corazón hizo tu. Y yo le llamé. Y cuando yo le llamé, yo le dije, ¿qué pasa? Ella simplemente me contesta, la teta. Y yo digo, ¿qué pasó? Y me dice, la teta, que dice que está muy mal, que me llamó mi hermano y que ella está muy mal, que ella está en el hospital, que ella está en un proceso que los médicos dicen que solo existe un milagro, que solo si hay un milagro. Y yo en aquel momento, hermano, yo le dije, ella está en el lugar correcto, porque si ahora depende solo de Dios, ella está en el lugar correcto, porque para Él no hay nada imposible. Lo que yo no sabía era que mi hermana ya había fallecido. Y yo le digo a mi hermana, porque ella no quería decirme de golpe, ¿no? Y le dije, espérate un momentito, tranquilízate, que voy a llamar a nuestro hermano que está allí y él me va a decir lo que pasa. Y le llamo. Y cuando le llamo le digo, no me mientas, dime exactamente lo que pasa. Y él me dijo, la teta nos dejó. Hermano, mi mundo en aquel momento se hizo ¡plá! Ahí se acabó. Ahí todo vino abajo. Y yo me desesperé. ¿Por qué? En primer lugar, porque era mi hermana. En segundo, hermano, yo llevaba 17 años sin ver a mi hermana. Mi hermana se fue a Estados Unidos. Y yo vi a mi hermana, yo tenía como 16 años y no volví a ver a mi hermana. Mi oración en estos años era, Señor, permíteme volver a ver a mis hermanos otra vez. Esta fue mi oración. Y cuando pasó eso, mi mundo se vino abajo. Cuando pasó todo eso, yo entré en el proceso, hermano, del luto, de la ansiedad, de la depresión. Porque ¿sabe lo que es después de 17 años tú ver a tu hermana llegar en un ataúd? ¿Sabe lo que es ver tu hermana siendo sacada del maletero de un coche de funeraria, hermanos? ¿Sabe lo que es eso? Yo fui a Brasil y mis hermanos, porque somos 8, hay 5 en Estados Unidos. Y fuimos porque creíamos que nuestra mamá no iba a aguantar ver a su hija en un ataúd. Y nosotros fuimos, hermano, y decía, mi mamá no va a aguantar. Y vamos a tener que sepultar a una y a la otra. Y ese era el dolor que nosotros teníamos en aquel momento. Además de perder a una hermana, perder a nuestra mamá. En ese momento, en mi casa yo recibí una persona que vino a verme. Una. Nadie más. Pero yo entiendo que fue el proceso de Dios. Yo entiendo que fue Dios sanando heridas. Después de ahí, cada día yo me hundía más
en la depresión, yo no llamo depresión, porque confundimos muchas veces depresión y luto. Yo viví el luto. Muchas veces yo decía, yo estoy en depresión. No, yo estaba viviendo un luto, pero no luto de 1, luto de 5. Y pasar el luto de 1 es muy doloroso, pero de 5, ni te cuento. En ese proceso, hermanos, Dios me hizo ver quién realmente se preocupaba conmigo, quién realmente eran mis amigos de verdad, quién realmente me mandaba un mensaje cuando yo no tenía nada que ofrecerles. Mi casa entró en crisis. Mis hijos se quedaron, hermanos, desestabilizados, porque yo estaba desestabilizada emocionalmente. Yo sentaba aquí en la iglesia, hermano, y yo me colocaba como una cortina alrededor de mí. Yo no quería que nadie me saludara. Y cuando me saludaba, yo decía, hasta luego, bendiciones. Vamos a hacer eso. Yo decía, no. ¿Por qué? Porque yo estaba hundida. Yo no quería saber nada más. Yo dije a mi esposo un día, es porque yo tengo hijos, porque si yo no tuviera, mi oración sería, Señor, quítame de esta tierra. Porque yo en realidad no quería morirme, lo que yo quería era pasar el dolor. Porque, hermano, el luto es algo que te duele tanto, que tú no sabes explicar el dolor. Mi esposo muchas veces, por intentar ayudarme, el pobre, decía, Isabel, la vida sigue, cariño. Y yo pensaba conmigo, dime ¿cómo sigo la vida? Porque, hermano, yo no sabía para dónde ir. Yo no veía ya luz, yo no veía salida. Yo decía, Dios mío, yo no sé cómo sacarme de aquí. Yo me metí, hermano, en un agujero tan oscuro, tan duro, tan profundo, que yo ya no quería salir. Yo no quería ver a mi marido, yo no quería ver a mis hijos. Yo comía en mi casa, terminaba de comer, me subía a mi habitación y me encerraba todo el día. Y si era posible, toda la noche. Si ellos iban a algún lado, yo decía, ve vosotros, yo no voy, porque yo quería estar sola. Yo no quería ver a nadie. Yo entré, hermano, en un proceso tan complicado. Pero yo nunca en ese momento decía, es culpa de Dios. Yo nunca culpé a Dios, y porque en el fondo yo sabía que era un proceso de Dios. Yo sabía que Dios me estaba procesando en el área que Dios me tiene llamado, en el área que Dios tiene un llamado en mi vida. Y gracias a Dios, hace unos meses, la hermana Sandy me dijo, hermana, yo necesito que usted me ayude a moderar el culto de mujeres. Y yo pensé conmigo, pero ¿yo qué voy a moderar? Si yo estoy más hundida que todo, que el agujero es pequeño cerca de mí, yo la oscuridad estoy aquí, que no puedo. Y ella estaba ahí detrás donde estaba el hermano Carlos un día. Yo estaba ahí, ella vino y me dijo, hermana, ¿tú me puedes ayudar a moderar? Hermano, dentro de mí yo dije, no voy. Pero Dios en ese momento me dijo, tú no vas a decir que no. Tú no vas a decir que no. Ya llegó el tiempo y ya basta. Ya es momento de levantar. Y yo entonces le dije, hermano, simplemente le dije, ok. Y yo cuando dije ok, yo dije, ¿yo qué voy a hacer? Porque yo no quiero orar, yo no quiero ministrar, yo no quiero moderar, yo no quiero hacer nada. Y entonces yo le dije a Dulce, yo le digo Dulce, hermanos, porque a ella le tengo como una hermana. Eso no quita el poder que Dios tiene en su vida, amén. Pero aquí yo estoy hablando en calidad de amiga, amén. Y yo le dije, Dulce, la hermana Sandy me llamó para moderar, pero yo no sé ni qué voy a hacer. Yo creo que voy a llamarle y decir que no. Y ella dice, no, tú vas a hacerlo. Y yo digo, pero ¿cómo? Y me dice, no lo sé, pero encontraremos una salida. Me fui de viaje y yo empecé a orar. Y yo dije, Dios, un día en mi casa hay una escalera, bajo de la escalera hay un cuartito bajito, que para entrar tengo que agachar. Y ahí es mi lugar secreto. Cuando yo quiero pensar, yo me entro ahí dentro. Y yo entré allí.
Y lloré y yo dije al Señor, Señor, yo no tengo nada que ofrecer. Yo necesito ayuda. Yo no tengo nada para dar. Yo necesito que a mí me liberen. Yo necesito un socorro. Yo necesito una mano amiga. Y yo no tengo nada para ofrecer a esta gente. Pero yo me entrego a tu voluntad. Ya no me dejes más luchar con mis manos. Sácame de aquí. Si tú tienes de verdad un llamado en mi vida, sácame de aquí. Sácame de este luto. Ayúdame a volver a controlar mi casa, cuidar mis hijos, a prestar atención en mis hijos, porque mi hijo pequeño, hermano, empezó con problemas de ansiedad. Y le he tenido que llevar a un psicólogo, porque mi hijo estaba empezando con ansiedad. Y me llamó la profesora y me dijo, tu hijo está teniendo algunos ataques de ansiedad en el colegio. Y pegó patada a un amiguito. Y yo dije, Señor, yo ya no puedo más seguir aquí. Yo ya no puedo más, porque mi casa se está descontrolando todo está fuera de lugar. Yo ya no puedo más. Y le dije a Dios, si tú me estás llamando, amén, yo me entrego a ti. Ya no haga mi voluntad la tuya. Y en ese momento es cuando Dios empezó a sacarme de ahí. Yo empecé a orar y yo empecé a ayunar, porque yo decía, yo no tengo nada para ofrecer, Señor, pero lo que tú quieres que yo haga, yo haré. Y desde ahí, hermanos, Dios cada día fue quitando el dolor. No que yo he pasado todo el luto, no. Hay días que yo lloro. Hay días que yo tengo que coger mi teléfono y mirar un video de mi hermana para escuchar su voz. Hay días, hermanos, que yo tengo que mirar su foto. Y lloro, hermano, lloro, porque el luto lleva tiempo. No pasamos así de cualquier manera, no es tan rápido. Pero hoy yo sé que Dios ya me trae el consuelo. Hoy yo sé que en los momentos que me entra la ansiedad, yo sé que tengo un Dios que me pongo a su disposición, que me doblo rodillas y me levanto transformada, con alegría. Hoy yo ya tengo como, hoy yo ya miro a mis hijos, hoy yo ya cuido a mis hijos, ya miro y digo, hoy tú tienes examen, vamos a estudiar. No, yo digo, sí, vamos a estudiar, que hoy hay examen, que saca buenas notas. Hoy yo digo, mi hija, ¿dónde vas? ¿Con quién? ¿Qué vas a hacer? Hoy yo ya tengo disposición, porque Dios me ha dado esa disposición, hermanos. Y también, hermanos, para finalizar, yo quiero dejarles la última lección que yo aprendí. Esta niña, ella es una niña cristiana, ella es sierva de Dios. A veces nosotros nos quejamos de todo en nuestra vida. Nos quejamos, decimos, yo soy cristiana, yo soy fiel a Dios, yo pago mi diezmo todos los meses, yo ofrendo en la casa del Señor, y yo no entiendo el por qué Dios me permite pasar esta prueba. Yo no entiendo ese proceso. ¿Por qué yo estoy en ese proceso, no? ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces Dios nos mete en el proceso, porque Dios quiere que vayamos donde Él quiere llevarnos. Por tanto, hermanos, no nos preocupemos tanto con el camino, no nos preocupemos tanto con el trayecto, porque en todo el camino, en todo el tiempo, existe un propósito. Todo eso, hermano, hace parte del plan de Dios sobre nuestras vidas. Aquella niña, ella llega a la mujer de Naamán, ella dice, en Israel hay un profeta, en Israel hay Dios. Si él estuviera en Israel, ya se tenía sanado hace mucho tiempo. Ella era esclava, estaba en la condición de esclava, pero ella no perdió la fe. Ella permaneció siendo fiel a Dios en la diversidad. No permitas en ningún momento, hermanos, que las circunstancias de la vida te aparten de Cristo.
No permitas nunca que los tiempos difíciles te aparten de Dios. Porque si es difícil pasar los procesos, las luchas con Dios, imagínate pasarlos sin Él. No permitas que nada ni nadie te aleje de los propósitos de Dios. Permanezca firme a pesar de las luchas. Produzca donde Dios te ponga. Produzca. Si Dios te pone a limpiar baños, hermanos, produzca. Si Dios te dio un trabajo en una empresa, produzca en la empresa. Si Dios te dio el trabajo en la casa de Dios, de hacer la bienvenida, florezca en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos bendecidos, ya somos bendecidos. Pero Dios también quiere que entendamos que Él no quiere solo que seamos bendecidos. Dios también nos llamó para bendecir a los demás. No retengas la bendición que Dios te ha dado. ¿Por qué, hermanos? Quien retiene agua sigue cavando pozos. Quien comparte agua se torna fuente de aguas vivas. Hay mucha gente en nuestros medios, profetas, pastores, predicadores, adoradores que están sentados. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con el don que te ha dado Dios? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te está entregando? Dios te está llamando a adorar, ¿y por qué no estás adorando? Dios te está llamando para profetizar, ¿y por qué no estás profetizando? Dios ya te entregó palabras, Dios ya te entregó mensajes que están guardados, escondidos. ¿Para qué? ¿De qué me sirve tener bendición si yo no bendigo a nadie? ¿De qué me sirve tener estudios, conocimiento de la palabra de Dios si yo no comparto con nadie? ¿De qué me sirve ser profeta si Dios me está enseñando cosas? Muchas veces para librar al hermano cuando llega a la esquina yo no le estoy diciendo lo que Dios me está mandando. ¿De qué me sirve alabar a Dios si yo no quiero ayudar al que necesita para ser un adorador? ¿De qué me sirve tener dones si yo no estoy entregando lo que Dios me está dando? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué lo quieres? ¿Para guardarlo? No, no es para guardarlo. Si Dios te entregó es porque tú tienes que llevarlo a otras personas. Si Dios te llamó a predicar, tú tienes que predicar a otras personas también, no solo para ti. Dios me dio, yo lo guardo, es mío. No, no es tuyo, es de Dios. Y como es de Dios, tú tienes que compartir lo que Dios te está dando. Si hay gente a tu alrededor que necesita lo mismo que tú, dale un poco del tuyo, sea fuente de agua viva. Porque en el día que tú aprendas a compartir el talento que Dios te dio, el don que Dios te dio hacia los demás, tú vas a dejar de cavar pozos, tú vas a ser fuente y la gente va a venir a ti a buscar agua. Seas fuente en la vida de alguien, sea fuente en la vida de las personas, hermanos. El profeta en aquel momento es Eliseo, de eso no hay duda. Pero la portavoz de milagros fue una niña sin nombre. ¿Sabe aquella persona que no damos nada por ella? ¿Sabe? Aquella persona que decimos, eso no sirve para nada. Esta es la que va a ser portavoz de milagros en tu vida. Esta es la que Dios va a usar para levantar. Y cuando la gente mire, ¿este quién es? Esta es aquella sin nombre. Ella aquella que no tenía futuro. Ella aquella niña sin padre, sin madre. Esta es aquella. Porque Dios levanta la gente, las personas que son anónimas, la gente sin nombre. Esas personas son las que le gusta a Dios, hermano. Estas son las que Dios llega y dice, no tiene nombre, no tiene historia. Muy bien. No da nada por ti, ¿verdad? Esa es la que yo quiero. Ahora es lo que yo voy a hacer. Y ahí es donde yo voy a trabajar en tu vida. Amén. ¿Tú te acuerdas, hermanos, en la palabra de Dios, de la multiplicación de los panes, de los 5 panes y 2 peces? Los hermanos se acuerdan, ¿verdad? Los hermanos conocen ese pasaje. Vamos allá.
¿quién partió y bendijo los panes? ¿Quién fue? Jesús, amén. ¿Quién distribuyó los panes? Los discípulos, muy bien. ¿Cuántos discípulos había, hermanos? 12. ¿Cuántas canastas sobraron? 12. ¿Sabe qué es lo que Dios nos enseña, hermanos? Mientras yo llevo bendiciones a otros, Dios se encarga de traer bendición a mi casa. Amén. Mientras yo ayudo a otros, Dios se encarga de traer personas para ayudarme. Seas bendición, hermano. Bendiga la vida de otras personas. Cuando veas un hermano ahí que está un poquito triste, se acerca a él. Pregunta, hermano, ¿cómo estás? Vamos a tomar un café. ¿Qué te pasa? Sea amigo, hermanos, en los momentos de angustia. Seas amigo en los tiempos en que las personas no tengan nada que ofrecerte. Cuando yo conocí a la profeta Dulce, yo no tenía nada que ofrecerle. Y digo más, hasta huía de ella. Y ella venía y decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo decía, muy bien. Y ella fue forjando una amistad, hermano. Ella fue enseñándome. Yo siempre le digo, tú eres un ejemplo para mi vida. Porque en los momentos que yo le decía, Dulce, yo no puedo. Nosotros nos llamamos entre nosotros de vaso. Vaso en Brasil es un nombre, es cariñoso, es algo bonito. Y yo le digo, vaso, yo ya no puedo más, yo ya no aguanto. Y muchas veces, hermanos, yo le cojo la oreja prestada de esa mujer y le cuento y me desahogo, hermanos. Y cuando yo termino, ella me dice, bueno, vaso, vamos a orar. Y yo digo, orar. Si yo lo que quiero es solución. Ella me dice, vamos a orar. Y Dios va a trabajar. Ella trae calma a mis tormentas, hermanos. Y yo deseo de verdad, del fondo de mi corazón, que cada uno de nosotros podamos tener un amigo así, que sea calma en la tempestad. Y yo te invito en esta noche a ponernos de pie. Vamos a orar, amén. Hermanos, si estás pasando por circunstancias, por problemas, por ataques del enemigo, yo te invito, venga adelante, el pastor va a orar por nosotros, amén. No tengas duda en ningún momento del propósito de Dios en tu vida, a pesar de las circunstancias. No tengas duda de eso, hermanos, no tenga duda. ¿Por qué? Dios te va a poner en los procesos, pero el mismo Dios te va a sacar de ellos. Entonces, hermanos, en esta noche yo te quiero invitar y el pastor va a orar por vosotros. Y yo ya agradezco también la oportunidad. Pido que oren por mí y que Dios bendiga a cada uno, hermanos.